What we're doing in going to the aid of a government that asked that aid of a neighboring country and a friendly country in our hemisphere is try to halt the infiltration into the Americas by terrorists, by outside interference, and those who aren't just aiming at El Salvador, but I think are aiming at the whole of Central and possibly later South America. La intervención estadounidense en América Latina ha sido el desencadenante de violaciones masivas a los derechos humanos. El apoyo de la Casa Blanca a gobiernos autoritarios ha dejado un largo historial de crímenes, entre los que destaca el secuestro y la desaparición forzada. Miles de familias latinoamericanas han vivido y viven aún el dolor de no saber más de sus seres queridos desde que alguna vez fueron detenidos por organismos de seguridad. La desaparición del cuerpo de la víctima se convirtió en una forma de control social llevado a cabo desde los comienzos de la Guerra Fría en diferentes lugares del continente. Desapariciones aplicadas siguiendo los mismos métodos, haciendo de la desaparición forzada un arma de dominación que ha costado la vida a miles de latinoamericanos en las últimas décadas. Ni olvido ni perdón. Castigo al genocida. Eso es lo que yo pido. Ni olvido ni perdón. Esto es un aparato manual que servía como picana eléctrica, pero era manual. Era costumbre en aquella época que la primera medida era arrancar las uñas, y se arrancaban las uñas. Nosotros las madres no sabíamos que tenía que ver el plan económico, que tenía que ver la CIA, que tenía que ver que la Escuela de las Américas preparaba a los asesinos de nuestros hijos. Un montón de cosas que las madres no sabíamos, nos tuvimos que ir aprendiendo. Y entonces empezamos a investigar. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que Estados Unidos, o el imperio, la CIA, enviaron aquí a este país todo el dinero que la dictadura quiso, preparó a los asesinos en la Escuela de las Américas, en la Escuela de Panamá, para que torturen, para que violen. Mandó los Ford Falcon para secuestrar, los coches para secuestrar a nuestros hijos, además de todas las prácticas, armas, todas las armas para matar a nuestros hijos. Y ahí nos fuimos dando cuenta como el plan económico, la CIA, todo era un trabajo en conjunto de muchos años preparado, no desde la dictadura misma, sino de muchos años antes de la dictadura, como se prepara siempre el imperio, ¿no? Y nuestros hijos nos decían, pero por ahí uno no creía, ¿no? La historia de cada una de estas personas es también la historia de sus familiares, convertidos en un objetivo más de la lógica del terror provocado por la desaparición forzada. Familiares que en muchos casos han sacado energías del dolor para dar una incansable lucha por la verdad y cuyos testimonios son la historia no escrita por los opresores. Mi nombre es Gloria Gómez, soy hermana de Leonardo Gómez Cortés, detenido desaparecido el 14 de noviembre de 1983. Hago parte del Consejo de Coordinación Nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, que nace en 1982. Mi hija cayó un año antes, en 1977. Estaba casada y tenía un hijito de 1 año y medio. Y desaparecieron ella, su marido y su hijo. Mi hermana, que fue detenida desaparecida, a ella se la llevaron el 5 de enero del 78 en el Distrito Federal. Soy madre de Ana María Garabaldi, quien fue secuestrada el 27 de agosto de 1976, y desde esa fecha que se llevaron a los chicos, mi hija estaba embarazada de 5 meses,
nunca hemos sabido nada de ellos. Vi personas torturadas. En este mismo lugar yo vine a visitar a la gente, después de haber sufrido, qué sé yo, tortura a la noche, yo lo visitaba a la mañana, y bueno, realmente daba lástima, porque eran, se lo veía como un despojo humano. Yo soy hermana de Alejandro Tejero, una persona que fue detenida, desaparecida. Lo detienen ese año, el 11 de mayo de 1967, junto a Eduardo Navarro en Chacaíto, en Caracas, frente al cine Broadway. Las historias de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención son testimonio vivo que revela la existencia de un método común y sistemático que culminaba con la desaparición de la víctima. Lo primero que te hacen es que te saques la ropa, es decir, toda la ropa que tú llevas, o lo poco y nada que te alcanzas a colocar, te la sacan y te dejan desnuda, por lo menos lo que me pasó a mí. Me hicieron ganarme en un centro de una pieza. Ya esa pieza, cada vez que pasaba cualquier agente de la CNI, me daba mis toquetones en los pechos, en las genitales, en todos esos lugares que para uno, como mujer, es como pudorosa, una cosa así. En el primer quirófano fue que me amarraron a mí a la mesa de hierro, de pies y manos, desnudo, y me torturaron ahí. Entonces me hacían el interrogatorio y decía el médico que tenía que torturarme 15 minutos, descansar 5 y otra vez 15 minutos, y así alternativamente. La cuestión era meterle a uno la picana, ponerle 2.20, dice. Entonces me ponían desde allá, hasta me aplicaban los genitales, las bolas. Déjenme las bolas, putos, le digo. Entonces, puto, dijo, y me metieron en la garganta la picana. Me hicieron un desastre y sangré abundantemente. Y después entonces me pusieron contra la pared y me hicieron un simulacro de fusilamiento, donde te vuelven a pegar y te vuelven a advertir de que si uno no le da la información que tiene, te van a matar, y que la primera vez fue en broma, pero que ahora será en serio, y te vuelven a poner contra la pared y lo mismo, ¿no? Sí, particularmente el lanzamiento al mar aquí se practicó esencialmente con las personas desaparecidas. Ya existen indicios de que fueron trasladados personas que estaban detenidas, algunas de ellas fueron lanzadas, amarradas a rieles de ferrocarriles o a grandes bloques de cemento al mar. Algunas de ellas fueron lanzados vivos, simplemente dormidos por la droga, pero lanzados vivos al mar. La desaparición forzada en América Latina surge como parte de una estrategia de guerra contra el comunismo que el Pentágono y la CIA implementaron desde los inicios de la Guerra Fría en el continente. Una práctica enseñada y aplicada por los organismos de intervención de los Estados Unidos y que tendría sus primeros efectos en países como Venezuela y Guatemala. El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta. En Venezuela, la desaparición sistemática de personas vinculadas a los movimientos de liberación coincide con la fecha en que la CIA, a través de una agencia de desarrollo, abre una oficina de seguridad pública mediante la cual agentes estadounidenses coordinarían los planes de represión y tortura con las policías locales. John Longan sería uno de sus jefes. La figura del desaparecido surgió en primer lugar en Venezuela. No fue en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Chile, ni en Argentina. Fue en Venezuela. La mayor parte de los 2.000 desaparecidos en Venezuela ocurrieron durante los años 60, cuando dos partidos de derecha se repartirían el poder sostenidos por el gobierno estadounidense a través de un pacto destinado a acabar con cualquier forma de disidencia que pusiera en peligro los intereses de las transnacionales petroleras. De que en este país se asesinó, de que en este país que el régimen que tuvimos, del llamado régimen de puntovista, no fue ningún régimen democrático, fue un régimen delictual, con 3 delitos bien tipificados: el de la corrupción, el de la entrega de la soberanía y el del autoritarismo, dado por las masacres, por las torturas,
por los desaparecidos y por los asesinatos políticos. Yo quiero saber dónde está José Carmelo Mendoza. Yo quiero saber, en definitiva, cómo fue que mataron a Jorge Rodríguez en la DIGEPOL. Yo quiero saber dónde están los asesinos de Alberto Loera. Yo tengo derecho a saberlo como venezolano. Para el mundo, Venezuela irradió por 4 décadas la imagen de una democracia perfecta, mientras en el país se practicaba la tortura y la desaparición. Guatemala fue otro de los países del continente junto a Venezuela, donde a comienzos de los años 60 se implementa la desaparición en forma sistemática. Fue tan feroz lo de que pasó en Guatemala que yo creo que hay una cosa del silencio que casi nadie habla. Guatemala fue uno de los primeros países del continente en dar pasos hacia una democracia popular. A través de elecciones llega a la presidencia en 1951 Jacobo Arbenz con un proyecto de reforma agraria que lo enfrentaría a los grandes terratenientes y sobre todo a la bananera estadounidense United Fruit Company. En 1954, la CIA pone en marcha una operación encubierta que culminaría con un golpe de Estado llevando al poder al dictador Castillo Armas. A partir de entonces se instauraría una serie de regímenes militares que sembrarían el país de masacre y desaparición durante las décadas siguientes. Es a mediados de los años 60 cuando comienzan a implementarse las desapariciones forzadas a gran escala, justamente cuando el agente John Longan viaja desde Venezuela a Guatemala con una misión que quedó registrada en un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia. Me reuní con el jefe de la estación CIA, el equipo de acciones encubiertas y oficiales del gobierno, utilización de métodos cubiertos y encubiertos. Expliqué los métodos que estábamos utilizando en Venezuela y el jefe de la estación de la CIA asintió que le gustaría ver esas mismas tácticas usadas en Guatemala. Con el plan operativo denominado Limpieza implementado por la estación de la CIA en la capital de Guatemala, comenzarían las acciones de secuestro y desaparición del cuerpo de la víctima. En Guatemala hay 45.000 detenidos desaparecidos que se agudizaron en la época de los 80s con el gobierno de Ríos Montt. Lo único que sí es cierto es que en 16 meses ganamos una guerra de 20 años y ese es el fracaso más grande que he tenido. Una comisión que estuvo años en Guatemala dirigida y enviada por Naciones Unidas, que en Guatemala hubo 200.000 muertos, ¿no? 626 aldeas arrasadas, 1,5 millones de gente desplazada de sus lugares, perseguida. Hay una cantidad de más de 200 cementerios clandestinos donde hay osamentas de más de 200.000 gente que fue asesinada en masa en Guatemala. Un niño por ahí hacía una fosa y entonces ahí tiraban a cadáveres muertos, ¿no? Y tiraban a los niños vivos sobre los cadáveres y luego tiraban otros más, otros muertos. Por ejemplo, en Guatemala, las patrullas de autodefensa civil junto con el ejército, ahí existió lo que fue el grupo de los caibiles, el ejército guatemalteco que fue rabioso y cometió un genocidio espantoso. Era el grupo terrorista que se encargaba de hacerle el trabajo sucio al gobierno. La Agencia Central de Inteligencia continuó implementando este método de la desaparición en diferentes países del continente bajo su premisa criminal. Al desaparecer el cuerpo de la víctima, no había cuerpo del delito ni delito por el cual responder. Realmente su objetivo era el terror, implantar la política de terror. Esta fue la operación perversísima
para que nos demos cuenta nosotros de lo que son capaces de hacer en esas conspiraciones siniestras típicas de la CIA y típicas de la contrainsurgencia. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. Durante los años 70, el gobierno de Washington promovería dictaduras militares en todo el sur del continente. Con Henry Kissinger al frente de las relaciones exteriores de la Casa Blanca y Bush como director de la CIA, se coordinarían todas las fuerzas represivas de la dictadura bajo un mismo plan que redimensionaría el fenómeno de las desapariciones, buscando más efectividad en la persecución y captura de los objetivos. Este sistema de coordinación fue conocido como el Plan Cóndor. Bueno, en realidad se le dice mucho Plan Cóndor, pero es Operación Cóndor, porque es una operación típica de las operaciones de contrainsurgencia que ha realizado la CIA a lo largo de muchos años. Ellos en general ponen nombres a estas operaciones de contrainsurgencias, unas operaciones criminales también, y esta Operación Cóndor, como fue Calypso en Centroamérica, Operación Calypso, Operación Lobo, en Jamaica contra Michael Manley, son operaciones que en este caso tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque esto llevó a que esta operación se hiciera entre varias dictaduras, en conjunto, entre varias dictaduras del Cono Sur, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, que comenzó cuando se reúne en el 74 Pinochet con el dictador de Paraguay, Alfredo Stroessner, hacen dos reuniones, una en Chile y otra en Paraguay. Se forman como una asociación ilícita entre los gobiernos de las dictaduras militares de ese momento, una asociación ilícita para secuestrar, torturar, espiar, matar y hacer operativos conjuntos, interrogatorios en distintos países, entregar prisioneros de un país al otro. En el noviembre del 75, el general Manuel Contreras, jefe de la Policía Política de Chile, que estaba trabajando directamente con la CIA, que tenía gente de la CIA ahí en la DINA, trabajando como Michael Townley, entonces cita a todos los jefes de inteligencia de todas las dictaduras. Funcionaban los militares de las instituciones militares de nuestros países que estaban metidos en esa operación, más todos estos grupos que podríamos decir de mercenarios o grupos terroristas realmente, porque eran grupos terroristas, que trabajaron directamente con los militares con su finalidad. Van a avasallar la soberanía de cada uno de los países, van a entrar y salir de cada país con tropa armada para realizar operaciones armadas en el interior de los otros países sin ningún escrúpulo. O sea, es una transnacional, es una empresa que se desinteresa de la existencia de fronteras entre Uruguay y Argentina, o entre Uruguay y Chile, o entre Argentina y Chile, o entre Argentina y Bolivia, o Argentina y Paraguay. Y el sistema militar, digamos, se sobrepone y hace como que todo eso fuera una unidad territorial jurídicamente unificada. O sea, desde el punto de vista de los centuriones del Cóndor, de los grandes agentes de la represión transnacional, allí no había 5 o 6 repúblicas, sino un solo espacio en el que reprimir y liquidar a toda muestra de rebeldía. En Chile, desde el golpe de Estado contra el presidente Allende, miles y miles de ciudadanos fueron capturados, torturados y desaparecidos por el Plan Cóndor. Era la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Eso me llevaron a mí, a un lugar tenebroso, porque yo no vi, uno no ve cuando entra porque entra vendada. Después le ponen una cachada de trapos negros amarrados con
con alambres de cobre. Y ahí está, todos los días en esa nebulosa que no, tú no sabes dónde están. En ese tiempo pasaban meses y no te daban, a nadie le daban respuesta a dónde estaba la persona detenida. Tú sentir cuando los compañeros se quejan que los están torturando, cuando llegan los esbirros corriendo, se fue cortado el huevón. En la tortura o en la corriente se les fue. Eso, llegaban corriendo y corrían de un lado para otro, seguramente para sacar el cuerpo, tirarlo, no sé, yo no. Fue primero en los sótanos del Ministerio de Defensa. Un militar me condujo y empezó a jugar conmigo a la ruleta rusa. Es una de las experiencias más duras que es posible tener. Nos condujeron en un camión al regimiento Buin y al día siguiente al Estadio Chile. Supimos por un rumor que corría entre los denominados prisioneros que se había asesinado a Víctor Jara. De manera que yo conocí en el campo de concentración mucha gente que desapareció, que fue asesinada en tortura, que mujeres violadas, personas que eran sacadas de estos lugares y lanzados al mar, y posteriormente se han encontrado restos de personas de aquella época que fueron lanzados al mar, amarrados, de manera que fue una represión muy cruenta la que se vivió en los primeros años del régimen militar. En Uruguay, la dictadura militar que controló el poder desde 1973 fue parte del Plan Cóndor, capturando a militantes y simpatizantes de las organizaciones revolucionarias y desapareciendo a muchos de ellos. El caso de la maestra Elena Quintero fue uno de los más conocidos. Elena Quinteros era una muchacha que se había hecho maestra, era hija de una familia trabajadora, con una familia tipo uruguaya. Había estado presa unos años, había salido en libertad, y en el momento que vino la dictadura que apretó más la represión, había estado en Argentina, refugiada, y después había retornado al Uruguay. Es capturada, ella logra decirles que espera encontrarse con alguien y por lo tanto que la lleven, que ella va a delatar a alguien. Cuando estuvo en las proximidades de la embajada de Venezuela, saltó el muro, ingresó a la sede de la embajada, seguida por los militares, y ahí se produjo un hecho muy grave, que fue que entraron contingentes policiales y militares uruguayos vestidos de civil, golpearon al embajador, golpearon a los funcionarios. Elena fue secuestrada el 28 de junio del 76. Unos días después Venezuela dice, bueno, si ustedes no devuelven a la maestra Elena Quinteros, Venezuela no aceptará este episodio de violación de su soberanía nacional y de su territorio, y por lo tanto romperá relaciones con Uruguay. Entonces la pregunta que se hacía el canciller era, ¿entregamos o no entregamos a la mujer? Y valoraban la viabilidad o el costo político de eso. Venezuela reacciona y rompe relaciones. Esa ruptura de relaciones es una de las más largas en la historia de América Latina, y recién en el año 85, o sea, más de 8 años después, se reanuda esas relaciones diplomáticas con el compromiso del presidente democrático elegido en Uruguay, Julio María Sanguinetti, de investigar la suerte corrida por la maestra Elena Quinteros. Hasta hoy esa investigación no se ha producido. Elena Quinteros sigue siendo una desaparecida. Hace un año y medio se produjo por parte de un juez muy decidido, muy claro y muy democrático el procesamiento del ministro de Relaciones Exteriores, uno de los principales responsables del ocultamiento de lo ocurrido con Elena Quinteros. El canciller doctor Juan Carlos Blanco era un operador de la extrema derecha uruguaya, un hombre estrechamente vinculado a la Embajada de los Estados Unidos también. Fue un factor constante de ataque al proceso cubano y a la actitud de Cuba en el concierto latinoamericano, y es uno de los hombres que está atrás del ocultamiento de lo que ocurre con Elena Quinteros, secuestrada del predio de la Embajada venezolana. Así como Elena Quinteros, muchos otros uruguayos capturados dentro y fuera de su país nunca aparecieron.
Para el terrorismo de Estado, cualquier obrero, campesino, estudiante, maestro, podía ser objetivo de la cacería humana. Los cristianos comprometidos con la teología de la liberación tampoco escaparon de la persecución del Plan Cóndor. El día 12 de agosto del año 76, un batallón del ejército ecuatoriano invade la Casa de la Santa Cruz, donde van presos 17 obispos latinoamericanos, 4 obispos norteamericanos, se nos acusa de subversivos y esta denuncia le llega del Plan Cóndor de los distintos gobiernos latinoamericanos de donde son esos obispos. En este operativo Cóndor, donde interviene la CIA, nos meten a todos presos y desbaratan lo que fue un encuentro de pastoral, de los problemas de la pastoral social y lo que estaba pasando con la vida de los pueblos. Teníamos un libro subversivo, los Evangelios. Dice, ese libro subversivo es subversivo porque no quiere las injusticias, que se mueran los niños de hambre, que se ataque a los campesinos, a los trabajadores, a los más necesitados. El 4 de abril del año 77 me detienen. En ese centro de torturas ya se habían llevado muchos prisioneros, entonces lo habían transformado en una especie de centro de traslado, fundamentalmente de mujeres, que las sacaban de una prisión y decían que las iban a liberar, la dejaban de noche en la calle y después la volvían a secuestrar y las hacían desaparecer. Pero lo que más me impresionó, siempre creo que esto no me lo puedo borrar nunca más, una prisionera escribió con su propia sangre, Dios no mata. Para mí es el acto de fe más fuerte que conozco, que una persona en el momento límite de su vida tenga el coraje de escribir con su propia sangre, Dios no mata. Finalmente, Adolfo Pérez Esquivel fue rescatado en 1981 de una desaparición inminente, gracias a la presión desplegada en varios países y tras serle otorgado el Nobel de la Paz, que serviría para impulsar la denuncia contra el Plan Cóndor y contra la desaparición forzada. La represión política en Latinoamérica y en el tercer mundo tiene un componente de clase. No a cualquiera se le violaron los derechos humanos en Latinoamérica. No a cualquiera mataron y ejecutaron en mi país. Mi padre era un profesor normalista, hijo de un periodista autodidacta, nieto de un obrero artesanal. Mi tío José Weibel, que aún sigue detenido desaparecido, era un artesano mueblista. La violación a los derechos humanos en Latinoamérica forma parte de la lucha de clases que aún no ha terminado, porque la contradicción fundamental no es solamente democracia o dictadura. La contradicción fundamental sigue siendo capital-trabajo, sigue siendo capitalismo y socialismo. La República del Paraguay fue otro de los miembros del Plan Cóndor, coordinándose con los servicios de inteligencia de otras dictaduras del Cono Sur para la persecución y la detención. Según los registros de la Comisión de la Verdad, más de 1000 personas fueron torturadas y más de 400 desaparecidas bajo el gobierno dictatorial de Stroessner en Paraguay. El gobierno de Stroessner fue un gobierno sanguinario y un gobierno que destruyó al hombre paraguayo. Lo destruyó moralmente, mentalmente, a los pobres humillándolos. Había mucha inestabilidad política, muchas revoluciones internas. Eso sí, había matanza en ese sentido también, pero la tortura como la implantó todo un sistema de espionaje y de tortura fue la dictadura de Stroessner. Antes que nada los apresaban a todos en masa, se les robaba todo lo que tenían, a algunos ya se lo torturaba de entrada y otros fueron matados en su casa,
frente a sus hijos, a su familia. La política estadounidense de sostén de dictaduras anticomunistas en América Latina le permitió a Stroessner mantenerse en el poder durante 35 años a pesar de las protestas sociales. Muchos paraguayos fueron blanco de la represión de la dictadura por motivos que ni siquiera eran políticos. Bastaba caer en la lista de sospechosos. El maestro Martín Almada fue uno de esos casos. En aquella época apareció una película de Cantinflas, El Profe. Vimos eso y nos pusimos contentos. Y le mandamos una carta de felicitación a Cantinflas. 3 meses después, Cantinflas, a través de la Embajada de México en Asunción, nos hace decir que él va a venir también a hacer un festival a favor de los maestros. Y me hace llamar al ministro de Educación. Y me dice, el excelentísimo señor presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, general de ejército don Alfredo Stroessner, jamás va a permitir que Cantinflas pise tierra paraguaya. Y le dije, ¿por qué, ministro? Y me dice, él es comunista, y cuídese de los comunistas. Pero más bien yo he venido aquí para ver por qué se opone usted a que haya una escuela en el pueblo. De manera que, según ustedes, los campesinos no deben saber ni leer ni escribir para que no se den cuenta de sus derechos, ni de que ya se acabó la época de que los hacendados tenían esclavos, ¿o no? Nosotros aplicamos la democracia en el aula. Y el Partido Colorado local, partido de base del Partido Colorado, que aquí se llama Seccional Colorada, informa a la policía que yo estaba subvirtiendo el orden mental de los niños. Para el dictador no era requisito pertenecer a grupos revolucionarios para ser blanco de la persecución. El nombre de Martín Almada pasó a ser parte de las listas de los sospechosos. Habían tomado preso, habían allanado casas y todo, listas de personas. Y ahí en un documento salió el nombre de Martín entre los detenidos. Martín, que no tenía nada que ver con los grupos de izquierda que intentaron asesinar a Stroessner, fue como agarrado en la redada. Yo fui detenido, secuestrado el 26 de noviembre del 74 en una población que se llama San Lorenzo, una ciudad próxima a Asunción, a 15 kilómetros. Yo era director de una escuela. Entonces, mis pecados fueron que en esa escuela donde yo era director, leímos el libro de Paulo Freire, La educación liberadora, la educación de los oprimidos de Paulo Freire. Estuve 30 días en la sala de tortura. Y durante los 10 primeros días, la policía hacía escuchar mis llantos, mis alaridos por teléfono a mi esposa, que quedó detenida en la escuela. Y el 10º día a las 12 de la noche le llaman otra vez, la despiertan y le dicen que yo había fallecido y venga a llevar el cadáver del educador subversivo. Entonces le dio un infarto y ella murió de dolor. Cuando murió su mujer, entonces nunca lo olvidó y se convirtió en un investigador y nunca dejó de investigar y pum, hasta encontrar esos documentos, ¿no? Y comienza a buscar los lugares posibles donde pudiera encontrarse la documentación Cóndor. Y vino la señora, me trajo un plano. Y yo tomo ese plano y llevo al juez. Le digo, mire juez, vino una señora muy elegante y me trajo este plano. Y dice que los papeles míos no están en la central, están en este lugar donde indica este plano. Entonces el juez ordena ir a allanar esa comisaría en las afueras de Asunción, que se llama Lambaré. Así fue que el 22 de diciembre de 1992 encontramos toneladas de documentos en esa comisaría. Comisaría adelante y atrás, en un lugar oculto, estaban esos papeles. Estos documentos, conocidos como los archivos del terror, son la evidencia más clara de la existencia del Plan Cóndor y la coordinación que hacían las dictaduras de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para la detención, captura y desaparición extrafronteras. Toneladas de documentos que
cuenta la historia de la represión de Paraguay, del año 1929 hasta el 89. Estos documentos encontrados en los archivos revela la memoria o la historia, una historia de la represión en Paraguay y en América Latina. Estos archivos fueron utilizados, estos documentos, como pruebas contra los torturadores de la época. Los documentos del Archivo del Terror incluyen informes de intercambio y traslado de presos políticos entre los países del Plan Cóndor, espionaje y control de actividades civiles, informes mencionando detalles de las sesiones de tortura. Miles de documentos que reflejaban la naturaleza de un régimen que se mantuvo mediante asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones. Los archivos del terror sacaron a la luz los nombres de torturadores y oficiales implicados en violaciones a los derechos humanos, pero además revelaban la participación directa de agentes del gobierno de Washington en la ejecución de la tortura y la desaparición. La CIA quedaba al descubierto. En el 55 mandó al doctor Antonio Campos Jalún a los Estados Unidos a capacitarse en técnicas de tortura. 55. En el 56 llega aquí como cooperante agrícola un coronel de inteligencia, Robert Thierry, para organizar un organismo que se llamó en la época Dirección de Asuntos Técnicos. La población conoce bajo el nombre de la técnica. Y ese centro, la técnica, era para reprimir a los comunistas. Y en el 56 llega también aquí Richard Nixon para darle el apoyo a Stroessner. 56. Y lo declaran a Stroessner campeón anticomunista. En el año 60, 62, aparece la reacción de los partidos políticos, de la sociedad civil, organizándose en guerrillas. Y con el apoyo de los Estados Unidos, fundamentalmente, tecnología norteamericana, entrenamiento norteamericano, Stroessner reprime brutalmente esa intentona de invasión, de ataque que venía de la Argentina. Los que ayer eran centros de tortura, hoy guardan la memoria de un pasado que no se puede olvidar para que no se repita. En este momento estamos frente a una oficina que se llamaba Dirección de Asuntos Técnicos, conocido vulgarmente como la Técnica, un organismo creado por el gobierno paraguayo en cooperación con el gobierno norteamericano en el año 1956, un centro de tortura. Enfrente es la Técnica, un ex centro de tortura, una comisaría normal hoy. Esto era conocido más bien bajo el nombre de Sepulcro de los Vivos. Yo fui torturado tanto en esta comisaría, en este sepulcro, como en este lugar que era la Técnica. Aquí en esta sala recuerda la oficina del director de esta oficina, doctor Antonio Campos Jalún. Por sus manos fueron víctimas miles de paraguayos y extranjeros progresistas. Estamos aquí en esta sala de interrogatorio creado por los Estados Unidos, la CIA, a cargo del coronel Robert Thierry, quien se sentaba allí y de allí observaba el desarrollo de la tortura. Estos eran los instrumentos que él utilizaba para torturar. Esto se aplicaba en el testículo de la persona, del hombre, o en la vagina de la mujer. Se introducía esta mecha. A mí me aplicaron esto. Este muñeco es la expresión, es la figura de la víctima, ¿verdad? Cómo lo ataban, porque nos maniataban las manos y tiraban a la gente en esta tina que contenía materia fecal y orín. Cuando a mí me detuvieron, me tiraron aquí, durante 8 días me dieron de comer materia fecal y orín. Esto es un aparato manual que servía como picana eléctrica, pero era manual. Uno estaba preso en la cárcel de Stroessner y encima le aplicaban por las piernas esto que uno no se mueva.
Esto es para arrancar la piel de la espalda. Con esto se arrancaba la piel. Era costumbre en aquella época que la primera medida era arrancar las uñas, y se arrancaban las uñas. Una forma de tortura dolorosa era arrancar las uñas. Sí. Este es un látigo que terminaba una bolita metálica y con ese látigo arrancaba también la espalda. Actualmente, este centro emblemático de tortura, donde pasaron miles de paraguayos, miles de gente torturada, paraguayos y extranjeros, ahora es un museo de los derechos humanos. Hoy se llama Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos. Ese es el nombre de este museo. Acá es el archivo del terror, su nombre el Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos, está ubicado en la Corte Suprema de Justicia en Paraguay. Acá tenemos fichas de detenidos. Después acá tenemos novedades de la guardia, son libros donde ellos van informando qué pasó. Estos libros son del Departamento de Investigación de la Dictadura. Y esta oficina funciona uno como archivo y otro provee de habeas data. Habeas data es toda documentación que se encuentre sobre la persona y contemplado en nuestra Constitución Nacional el pago de indemnización a las víctimas de la dictadura estronista. Nosotros estamos contabilizando la Comisión de Verdad y Justicia en estos 2 años, estamos contabilizando desaparecidos como más de 400 personas. Torturadas ya llegamos a cerca de 1000, porque van apareciendo y van declarando, van prestando su testimonio, están deponiendo permanentemente el testimonio. Nosotros hemos hecho también otra cosa que en esta comisión estamos haciendo, son las audiencias públicas. Es muy difícil que se pueda superar los males dejados por este régimen dictatorial, que es la corrupción y luego viene la impunidad porque la justicia no funciona. El Plan Cóndor, como estrategia de persecución y represión, tuvo en Argentina uno de los mejores ejemplos de eficiencia del terrorismo de Estado. Faltaba, diríamos, que Argentina lo tomara a nivel oficial, como ya lo tomó a partir de que fue la dictadura militar del 24 de marzo de 1976, encabezada entonces por Jorge Rafael Videla. Con Jorge Rafael Videla a la cabeza de la dictadura, se contabilizaron cerca de 30.000 desaparecidos en ese país. ¿Qué impresión personal tiene usted del presidente Videla después de esta reunión? Es un hombre de poder. Es quieto, creo que es muy inteligente y su conversación conmigo era, ¿cómo se dice? Franca también. Muchas gracias, señor presidente. Opinion del presidente Videla. Well, I have high regard for the President and I found it a very interesting meeting. Opinión personal del presidente Videla. He's a very intelligent, very dedicated man who is doing what is best for his country.
Mientras los gobiernos estadounidenses aplaudían a los genocidas, las calles de Argentina se llenaron de madres de jóvenes desaparecidos, levantando una voz y cientos de pañuelos blancos que hasta hoy siguen rompiendo el silencio y quebrando la impunidad. Si dicen que son subversivos, que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza. Hemos construido esta memoria con nuestras primeras consignas de aparición con vida. Luego fue memoria, verdad y justicia. Y ahora preguntamos a todos aquellos que fueron los que hicieron el terrorismo de Estado, hay una pregunta: ¿dónde están nuestros hijos detenidos desaparecidos? Alerta que caminan, milicos asesinos por América Latina. Reunidas en varias asociaciones, las Madres de la Plaza de Mayo representan una lucha contra la impunidad que se ha convertido en la peor pesadilla para los asesinos y torturadores. Esto empezó ya con el gobierno de Isabel Perón, con la AAA, y luego pasó a la dictadura, ¿no? Entonces decidimos hacer una carta y llevársela a Videla, que era el presidente en ese momento, para que nos dijera, ignorantes, que dónde estaban nuestros hijos. Y él era el mismo el que los secuestraba. Las reuniones en la plaza fue, ya te digo, para llevar la carta. Como vimos que éramos pocas, 14 madres fuimos el primer día. Dijimos, vamos a juntar más madres. Cuando fuimos muchas, como en el mes de junio, esto fue en abril, o julio, no nos acordamos bien cuándo, vino la policía con los palos y dijo, caminen. Hay estado de sitio, acá esto no se puede hacer, como una reunión. Y éramos como 60 o 70 ya en esa época. Y cuando fuimos 200, secuestraron a las 3 mejores madres que teníamos. Azucena Villaflor de Vicente, Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce. Fueron secuestradas, a Azucena la secuestraron en la esquina de su casa y a las otras la secuestraron en una iglesia que se estaba haciendo una actividad para reunir fondos para una solicitada. Cayeron en la Escuela Mecánica de la Armada, fueron torturadas, violadas y tiradas al río. Y entonces empezamos a investigar. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que el Estados Unidos, o el Imperio, la CIA, enviaron aquí a este país todo el dinero que la dictadura quiso, preparó a los asesinos en la Escuela de las Américas, en la Escuela de Panamá, para que torturen, para que violen, mandó los Ford Falcon para secuestrar, los coches para secuestrar a nuestros hijos, además de todas las prácticas, armas, todas las armas para matar a nuestros hijos. Y ahí nos fuimos dando cuenta como el plan económico, la CIA, todo era un trabajo en conjunto de muchos años preparado, no desde la dictadura misma, sino de muchos años antes de la dictadura, como se prepara siempre el imperio, ¿no? Pero el secreto con el que actuó el imperio se ha ido derrumbando con la constancia de la lucha de los familiares de desaparecidos y los sobrevivientes. Los centros clandestinos de detención y tortura han ido apareciendo. Se han identificado los lugares donde el gobierno de Washington levantó la infraestructura del horror que permitió mantener gobiernos títeres a sus intereses a costa de la sangre del pueblo. Nosotros siempre dijimos 30.000 por algunos cálculos que habíamos hecho, pero ahora a partir de que tanta gente viene a denunciar la desaparición de los hijos después de 30 años, creemos que mucho más de 30.000, 15.000 fusilados, 8.900 presos políticos y 1,5 millones en el exilio. Hoy
Hoy lloramos todavía y sufrimos por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los 10.000 presos políticos, por los miles de muertos, torturados y por todos aquellos que se tuvieron que ir al exilio. Eso no podemos olvidarlo, pero sí podemos seguir exigiendo memoria, verdad y justicia para todo el pueblo argentino. Mi nombre es Beatriz, tengo 2 años más que mi hermano, yo fui testigo de su secuestro y él me salvó la vida porque cuando tocaron el timbre yo salí y abrí la puerta y él dijo: no, soy yo, no la toquen más. Ellos me golpearon contra la puerta y él salió a decir que era él. Y esa responsabilidad es lo que me da fuerzas para este testimonio. Este era mi hermano Marcos. Es porque está vivo en la lucha y en la búsqueda de la verdad y la justicia y la memoria. El plan Cóndor, compañeros, también para las madres, llegó en cajas. Cuando no quisimos dejar la plaza, ya con el gobierno constitucional de Alfonsín, el Cóndor, pero desde llamarse Comando Cóndor, nos enviaba cajas con pedazos de cuerpos. A una madre le mandaron las manos del hijo, para decirle que eso era lo que quedaba del hijo, a otra le mandaron huesos, siempre con la amenaza de Comando Cóndor. Cuando torturaron hace 4 años a mi hija en mi casa, también la palabra cóndor sonó. Y llegaron a mi casa y la torturaron a mi hija. La quemaron, la asfixiaron, la golpearon, la dejaron negra. Y hoy más que nunca, y cada vez que puedo, le agradezco al comandante Fidel Castro que la mandó buscar para curarla del horror de lo que había vivido. Asociaciones de hijos, de abuelas, de sobrevivientes de tortura llenan hoy Latinoamérica, rescatando la memoria, rescatando la justicia y luchando contra la violación de los derechos de los pueblos. No es una lucha por lo que pasó ayer, es una lucha por lo que aún ocurre hoy. Las desapariciones forzadas en América Latina no han terminado, como no ha terminado la dominación del imperio estadounidense. Bases militares, centros de detención estadounidense en países de la región, Plan Colombia, secuestro, acciones encubiertas, narcotráfico, desplazados y nuevos desaparecidos son parte de la realidad de hoy con la que el gobierno del norte trata de frenar el avance de los pueblos. Colombia es un ejemplo de ello. En Colombia la desaparición forzada de personas se empieza a aplicar como práctica represiva para eliminar opositores políticos con la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Los desaparecidos en Colombia eran o son luchadores populares, líderes estudiantiles, líderes campesinos, mujeres que de una u otra manera han jugado un papel en la exigencia del Estado colombiano de las reivindicaciones para una vida digna. Y este es el momento en que el Estado colombiano nada ha respondido respecto a esta situación, que en realidad corresponde a un crimen de lesa humanidad. La CIA ha estado porque ha orientado a los organismos de inteligencia en Colombia. Y lógicamente, abiertamente, uno no puede decir aquí está la CIA, pero sí ha habido mecanismos donde han participado. Porque la guerra que vive Colombia desde hace 30 años es producto de la orientación que se dio en la Escuela de las Américas. La tortura, el escenario de la tortura, esa sala o calabozo, ese rincón, donde hay una persona en ese momento indefensa, amarrada a un catre, con los ojos vendados, mientras hay un grupo de personas alrededor, omnipotentes en ese momento,
que actúan en forma impune, ocultando sus rostros, con infraestructura, con médicos, con profesionales, con psicólogos. ¿De dónde viene toda esa infraestructura? ¿De dónde viene el diseño de las técnicas de tortura? ¿De un instinto asesino de los torturadores? ¿Estamos frente a monstruos, a animales que nacieron torturadores? ¿Esos dineros aparecieron de la nada? Ese recinto, esa policía secreta, esos documentos, esa información, esa base de datos, ese Cardex, ¿de dónde sale? No sale de la naturaleza humana. No hay ninguna ley natural que obligue a ningún sujeto en ninguna parte de la tierra a torturar. Eso viene de un entrenamiento. Eso viene de recursos, de diseños fríamente calculados, científicamente diseñados. El gobierno norteamericano es el auspiciador de todas las desapariciones forzadas en América Latina y que es necesario que lo llevemos a juicio político, moral y legal. Legal porque ellos tienen que ser enjuiciados también como Estado por haber promovido las desapariciones forzadas. Nuestros hijos serán revolucionarios, de lo que estamos plenamente orgullosas. Y ellos quieren seguir hoy todavía destruyendo Venezuela, destruyendo Cuba. Son los mismos, no son otros, son los mismos que destruyeron el germen revolucionario de nuestros países. Nosotros tenemos un registro de 136.000 detenidos desaparecidos, hombres y mujeres, en América Latina. Nada más detenidos desaparecidos. Nosotros no estamos haciendo el registro de los ejecutados, de los asesinados, de los torturados, de los exiliados, porque cada asociación tiene su cantidad y que incluso lo que uno alcanzó a recoger no es totalitario, porque hay mucha gente que tuvo miedo y no quiso aportar. Nunca más. Y nunca más será en la medida en que nuestro pueblo tenga conciencia de esa memoria histórica, de que en este país se asesinó, traigo una lista de 2.500 o más muertos y desaparecidos con fechas, sitios, etcétera, etcétera. Parece un sueño que ustedes nos estén hoy acompañando aquí. Muchas gracias. No abandonen esta lucha cuando nosotras no estemos, porque ustedes son el futuro de nuestra patria. Los asesinos deben estar donde les corresponde, no en sus casas. Pero, por favor, no se olviden. No queremos un muerto que el capitalismo y el imperialismo inventó para darnos por decreto. Nuestros hijos no están muertos. No queremos homenajes póstumos. Queremos que el pañuelo blanco se conecte a la verdad y a la vida. A esa vida que entregaron nuestros hijos cuando nos dijeron, mamá, el otro soy yo. Y ese otro son todos los pueblos y todos nuestros compañeros que en nuestro país están luchando.